Steve tenía un sueño. No pedía una mansión gigante ni un yate privado, al menos no al principio. Solo quería algo simple, un negocio propio, algo que pudiera dirigir con pasión. Se imaginaba la libertad. Visualizaba dinero entrando en su cuenta bancaria mientras dormía. Se veía a sí mismo como el dueño de su tiempo, sin jefes, sin horarios impuestos. Pero la realidad le dio una bofetada en la cara. Steve abrió su pequeño negocio de impresión y en lugar de encontrar la libertad, se convirtió en el esclavo de su propia creación. Se levantaba antes que el sol y se acostaba cuando todos ya dormían. Él hacía las ventas, él imprimía, él atendía las quejas de los clientes, él hacía los envíos, incluso él limpiaba el baño del local. Steve no era dueño de un negocio. Era un empleado, el empleado peor pagado de un sistema que él mismo había creado. Si alguna vez has sentido que si dejas de trabajar un solo día, tus ingresos se van a cero, entonces no tienes una empresa, tienes un trabajo disfrazado. Pero ojo, porque 6 meses después, este mismo Steve entró a su tienda y no tuvo que mover un dedo. El negocio facturaba solo. ¿Cómo lo hizo? Esa transformación exacta es lo que vas a aprender hoy. Y te advierto, el paso número 3 es el que la mayoría de los emprendedores ignora, y por eso quiebran antes de los 5 años. Quédate, porque vamos a destruir la jaula que te has construido. Bienvenido de nuevo. Estás aquí porque entiendes que el dinero no sirve de nada si no tienes tiempo para disfrutarlo. Hoy vamos a diseccionar el mito del emprendedor, The E-Myth, y cómo aplicarlo a tu vida real, paso a paso, sin teorías aburridas. Vamos a pasar de ser un operador agobiado a un verdadero arquitecto de negocios. Pero antes de entrar en materia, hazme un favor rapidísimo. Presiona ahora mismo ese botón de suscribirse. Te toma literalmente un segundo, es gratis, y a mí me ayudas un montón a seguir trayéndote estas estrategias que otros te cobran por enseñar. Y de paso, ve pensando, ¿cuál es la tarea que más odias hacer en tu negocio hoy? Déjamela en los comentarios, quiero leerte. ¿Listo? Vamos a arreglar tu negocio. Parte 1. La trampa del técnico. El error que cometes. Volvamos un momento a Steve. Hubo un instante preciso, un martes cualquiera por la tarde, donde el cansancio le ganó a la pasión. Miró su tienda llena de pedidos atrasados y se dijo una frase que quizás tú también has pensado en tus peores días. Si yo paro hoy, todo esto se muere mañana. Ahí fue cuando le cayó la ficha. Se dio cuenta de que había caído en lo que Michael Gerber llama la trampa del técnico. Y es fundamental que entiendas esto, porque es la razón número 1 por la que el 80% de los negocios cierran antes de los 5 años. La trampa funciona así. La mayoría de nosotros iniciamos un negocio porque somos buenos haciendo algo específico. Tienes una habilidad técnica. Quizás eres un diseñador gráfico increíble, o cocinas las mejores hamburguesas de tu ciudad, o eres un programador brillante. Entonces, tu cerebro hace una conexión que parece lógica, pero que es fatal. Piensas, como soy bueno cocinando, voy a tener éxito dirigiendo un restaurante. O, como soy el mejor abogado del bufete, voy a abrir mi propia firma. Pero aquí está el error brutal. Saber cocinar no tiene absolutamente nada que ver con saber gestionar un restaurante. Son 2 mundos diferentes. Fíjate en lo que pasa realmente. El cocinero abre su local emocionado, pero de repente deja de pasar el día cocinando. ¿Qué es lo que ama? Y se encuentra peleando con proveedores que no llegan, revisando facturas que no entiende, entrevistando meseros, arreglando el aire acondicionado que se rompió y gestionando las redes sociales. De pronto, la habilidad técnica que tenías se vuelve irrelevante porque estás ahogado en operaciones. Lo que has hecho no es crear una empresa, has creado un trabajo para ti mismo. Y lo peor de todo es que es un trabajo donde el jefe, que eres tú, es el tirano más exigente del mundo. No te paga horas extras, no te da vacaciones y te obliga a trabajar enfermo. Gerber lo explica con una claridad que asusta. La mayoría de la gente no tiene un negocio. Simplemente son dueños de su propio empleo.
Y el problema de ser un técnico al mando es que el negocio se convierte en una extensión de tu cuerpo. Tu negocio tiene un techo de cristal muy bajo, y ese techo es tu propia energía. Solo tienes 24 horas. Solo tienes 2 manos. Si tu negocio depende de que tú muevas las manos, tu negocio nunca podrá crecer más allá de lo que tú aguantes físicamente. Por eso ves a tanta gente talentosa quebrada y agotada. No les falta talento, les falta sistema. Están atrapados en la mentalidad de, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Esa frase es la tumba del crecimiento. Para salir de esta jaula, tienes que entender que dentro de ti no hay una sola persona. Hay 3 identidades peleando por el control del volante, y si no las equilibras, vas a estrellar el coche. Déjame explicarte quiénes son, porque seguro te vas a reconocer en cada una de ellas. Parte 2. Las 3 identidades: técnico, gerente e emprendedor. Para que tu negocio funcione realmente sin ti, primero tienes que resolver un conflicto interno que seguramente estás viviendo ahora mismo. Tienes que entender que, como dueño de negocio, no eres una sola persona. En realidad, eres 3 personas distintas metidas en el mismo cuerpo, y las 3 quieren cosas completamente diferentes. La primera identidad es el técnico, el hacedor. Esta es la parte de ti que vive en el presente. Es el que se ensucia las manos. Si tienes una panadería, el técnico es el que ama amasar el pan a las 4 de la mañana. Si eres programador, es la parte que disfruta escribiendo código. El lema del técnico es simple: si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Para el técnico, pensar en estrategias o en reuniones es una pérdida de tiempo porque no es trabajo real. El técnico solo es feliz cuando está produciendo y ve el crecimiento del negocio como una amenaza, porque más clientes significa más trabajo manual para él. La segunda identidad es el gerente, el organizador. Esta personalidad es totalmente opuesta. El gerente vive anclado en el pasado y se obsesiona con el orden. Mientras el técnico quiere crear cosas, el gerente quiere poner esas cosas en cajas ordenadas. Es la parte de ti que se preocupa por pagar las facturas a tiempo, limpiar el desorden, crear horarios y asegurarse de que no falte inventario. Sin el gerente, no habría negocio, solo un caos creativo. Pero el gerente por sí solo no crea valor nuevo, solo administra lo que ya existe. Y por último, tienes al emprendedor, el visionario. Esta es la identidad que vive en el futuro. Es el soñador. Es la parte de ti que se despierta a medianoche con una idea brillante y dice: ¿y si abrimos otra sucursal? ¿O ¿y si cambiamos todo el modelo de negocio? El emprendedor es vital porque es la chispa del crecimiento. Es el que ve oportunidades donde otros ven problemas. Pero cuidado, porque para el técnico, el emprendedor es un problema. El técnico piensa: ya viene este soñador a interrumpirme con sus ideas locas que solo me van a dar más trabajo. Aquí es donde la mayoría fracasa. Las estadísticas dicen que el pequeño empresario promedio es un 10% emprendedor, un 20% gerente y un fatal 70% técnico. Te pasas el día haciendo el trabajo, apagando fuegos y operando la maquinaria, dejando casi 0 tiempo para organizar, gerente, o para planificar el futuro, emprendedor. Y mientras ese equilibrio no cambie, mientras no despidas poco a poco a tu técnico interior para darle el mando al gerente y al emprendedor, seguirás atrapado en la rueda de hámster, cansado y sin libertad. Pero no te preocupes, porque los grandes empresarios no nacieron con este equilibrio resuelto, lo construyeron. Y tú puedes hacer lo mismo copiando la estrategia que usan las franquicias más exitosas del mundo. Parte 3. La evidencia. Piensa como los grandes. No me creas a mí. Si crees que esto es solo teoría bonita que no aplica a tu realidad, quiero que mires a los verdaderos titanes de la industria. Ellos no llegaron ahí trabajando más horas que tú. Llegaron ahí pensando diferente. Fíjate en Jeff Bezos. Él no construyó Amazon empaquetando libros en su garaje para siempre. Él dijo una vez algo que debería tatuarse todo emprendedor. Construye sistemas, confía en los sistemas y deja que los sistemas dirijan el negocio. O escucha a Elon Musk.
Él es brutalmente honesto con esto. Dice que si la empresa necesita que tú estés ahí físicamente para sobrevivir el día a día, entonces no tienes una empresa. Tienes un pasatiempo muy caro y terriblemente estresante. Pero el ejemplo definitivo, el que realmente cambió las reglas del juego para siempre, es Ray Kroc, el hombre que convirtió a McDonald's en un imperio global. Y quiero que prestes mucha atención aquí, porque la mayoría entiende mal su éxito. Ray Kroc no inventó la hamburguesa. De hecho, si somos honestos, las hamburguesas de McDonald's no son las mejores del mundo. Seguramente tú conoces un local en tu barrio que hace hamburguesas mucho más ricas. Pero ese local de tu barrio sigue siendo un solo local, y el dueño probablemente sigue ahí, volteando la carne cada noche. Entonces, ¿cómo es posible que McDonald's sea imparable? Porque Ray Kroc no se enfocó en perfeccionar la comida. Se enfocó en perfeccionar el sistema de venta. El secreto de McDonald's es que está diseñado para ser operado por gente común, incluso por adolescentes sin experiencia previa. No necesitan contratar a un chef estrella con un salario millonario. Tienen un proceso tan detallado, tan probado y tan exacto, que pueden tomar a casi cualquier persona y, en cuestión de días, esa persona está produciendo el mismo resultado exacto que otro empleado en Tokio, en París o en Buenos Aires. No dependen del talento extraordinario de un genio. Dependen de un sistema extraordinario que la gente normal puede seguir. Aquí es donde entra el concepto más poderoso que vas a aprender hoy: el prototipo de franquicia. Quizás estés pensando, pero yo no quiero vender franquicias. Yo tengo una agencia creativa o un taller pequeño. No importa. El truco es construir tu negocio como si fueras a franquiciarlo. Tienes que diseñar tu negocio de tal manera que, si mañana quisieras duplicarlo 50 veces, pudieras hacerlo sin que se rompa nada. Eso te obliga a dejar de improvisar y empezar a estandarizar. Te obliga a preguntarte, ¿cómo puedo hacer que esto funcione sin que yo tenga que estar vigilando cada paso? Cuando cambias ese chip mental, dejas de ver tu producto como lo más importante y empiezas a ver a tu negocio como el verdadero producto. Tu trabajo no es hacer la hamburguesa. Tu trabajo es diseñar la cocina para que la hamburguesa salga siempre igual, esté quien esté al mando. Si logras esto, la libertad deja de ser un sueño y se convierte en una consecuencia lógica. Y para lograrlo, necesitas construir 7 pilares fundamentales. Vamos a verlos ahora mismo, porque esta es tu hoja de ruta técnica. Antes de darte los 7 pilares, pausa un segundo. Quiero que seas honesto. ¿En qué etapa estás? ¿Haces todo tú solo o ya tienes equipo pero es un desastre? Comenta abajo la palabra técnico si haces todo tú, o libertad si ya estás delegando. Quiero ver cuántos futuros dueños de negocios reales tenemos en la comunidad. Y si te está sirviendo este contenido, dale ese like y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, que es la gasolina de este canal. Bien, seguimos. Vamos a los 7 pilares para que te puedas ir de vacaciones y seguir ganando dinero. Parte 4. Los 7 pilares de un negocio autónomo. Si realmente quieres salir de la operación diaria y dejar de ser un bombero que apaga fuegos todo el día, necesitas construir una estructura sólida. No se trata de magia, se trata de ingeniería de negocios. Aquí tienes los 7 pilares que debes levantar, uno por uno. El primer pilar es sistematizar todo. Mucha gente confunde un sistema con comprar un software caro, y no es eso. Un sistema es, simplemente, la forma en que hacemos las cosas aquí. Cómo se contesta el teléfono, cómo se envía un presupuesto, cómo se gestiona una queja. La regla de oro es esta: si el proceso no está escrito, no existe. Si la forma de hacer las cosas solo vive en tu cabeza, el día que te enfermes, tu negocio también se enferma. Tienes que sacar ese conocimiento de tu cerebro y ponerlo en un lugar donde otros puedan consultarlo. El segundo pilar son los SOPs, o procedimientos operativos estándar. Suena burocrático y aburrido, lo sé, pero esto es lo que te da vida. Son las instrucciones paso a paso, el manual de usuario de tu empresa. Imagínalo así: si mañana te secuestran unos alienígenas,
¿Podría alguien entrar a tu negocio, leer un manual y mantenerlo funcionando sin que se incendie? Si la respuesta es no, tienes mucho trabajo que hacer. Necesitas checklists para abrir la tienda, guiones para cerrar ventas y protocolos para empaquetar productos. Esto elimina la confusión y reduce los errores humanos casi a cero. El tercer pilar es delegar sin miedo, pero con control. Aquí es donde el ego suele matar al emprendedor. Seguramente piensas, nadie lo va a hacer tan bien como yo. Y puede que tengas razón. Quizás tú haces la tarea con un 100% de perfección y un empleado lo hace al 80%. Pero haz las matemáticas. Si tienes a 5 personas trabajando al 80%, están produciendo un 400% más de resultados que tú solo al 100%. Deja de buscar la perfección obsesiva y empieza a buscar la duplicación. Tu trabajo es supervisar que el sistema funcione, no hacer el trabajo de la persona. El cuarto pilar es construir un equipo, no buscar ayudantes. Hay una diferencia gigante. Un ayudante es alguien que te sigue a todas partes preguntándote cada 5 minutos. Jefe, ¿qué hago ahora? Eso no te libera, eso te ata más. Un equipo, en cambio, sigue el sistema que creaste en los pasos anteriores. Contrata roles específicos. Un vendedor, un administrativo, un encargado de marketing. Dales responsabilidades claras y métricas claras. Si ellos no saben qué se espera de ellos, es culpa tuya por no definirlo, no de ellos por no adivinarlo. El quinto pilar es la automatización del flujo de caja. Tu dinero debe ser predecible y su gestión no puede depender de tu memoria. Automatiza el envío de facturas, los recordatorios de pago a clientes morosos y las nóminas. Si todavía estás enviando facturas manualmente en Excel a las 11 de la noche, estás perdiendo tiempo de vida. Hoy en día el software es el empleado más barato y eficiente que existe. Úsalo para que el dinero fluya incluso mientras duermes. El sexto pilar es crear una marca independiente. Una marca fuerte es aquella que vende incluso cuando tú no estás en la habitación. Si los clientes solo compran porque eres tú y solo confían en ti, tienes un techo de crecimiento muy bajo. Necesitas que la gente confíe en la empresa, en el logotipo, en la promesa de la marca, no solo en tu cara. Tu identidad corporativa debe ser lo suficientemente fuerte para sostenerse sola, haciendo que tu presencia física sea opcional, no obligatoria. Y finalmente, el séptimo pilar, y quizás el más importante para tu mentalidad. Construye para vender. Este es el cambio definitivo. Aunque ames tu negocio como a un hijo y planees dejárselo a tus nietos, constrúyelo hoy como si fueras a venderlo mañana. ¿Por qué? Porque un inversor no compra un negocio caótico, que depende del dueño para abrir la puerta. Compra una máquina aceitada que genera dinero por sí sola. Un negocio vendible es un activo valioso. Un negocio que depende de ti es simplemente una carga emocional. Al construir para vender, paradójicamente, estás construyendo un negocio que te dará la libertad de quedártelo para siempre, pero bajo tus propios términos. Parte 5. El regreso de Steve. Cierre de la historia. Volvamos ahora con Steve para cerrar el círculo. ¿Recuerdas esa imagen de él, colapsado en su tienda, dándose cuenta de que era el empleado peor pagado de su propia empresa? Bueno, Steve decidió que ya había tenido suficiente, pero no hizo lo que hace la mayoría, que es simplemente trabajar más duro, esperando que las cosas mejoren por arte de magia. Steve hizo algo radical. Dejó de quejarse y empezó a diseñar. Durante las siguientes semanas, sus noches cambiaron. En lugar de quedarse hasta la madrugada imprimiendo pedidos o contestando correos atrasados, dedicó ese tiempo a documentar. Empezó a escribir sus procesos. ¿Cómo se enciende la máquina A? ¿Cómo se saluda al cliente? ¿Qué hacer si el tóner se atasca? Al principio se sentía ridículo, escribiendo instrucciones obvias para cosas que él hacía con los ojos cerrados, pero siguió haciéndolo. Luego, contrató a su primer asistente real, pero esta vez no lo lanzó a los leones esperando que aprendiera por ósmosis. Lo sentó y lo entrenó usando los manuales que había escrito. Cuando el asistente tenía una duda, Steve no le daba la respuesta, le señalaba el manual.
Poco a poco, contrató a un gerente para que supervisara al asistente. Automatizó sus cobros con software para dejar de perseguir facturas. Dejó de ser el rostro obligatorio de cada venta y construyó una marca que generaba confianza por sí misma. Y así llegamos al momento de la verdad. 6 meses después de aquella crisis, una mañana de martes, Steve entró en su tienda. Pero esta vez no entró corriendo, sudando ni estresado por llegar tarde. Entró con un café en la mano, caminando despacio. El teléfono empezó a sonar. Por instinto, Steve hizo el ademán de contestar, pero se detuvo. Vio a su asistente levantar el auricular y responder con el guión exacto que Steve había redactado meses atrás. Miró hacia el taller. Las máquinas imprimían sin parar. Miró la caja. Los pagos entraban automáticamente. Los clientes estaban siendo atendidos con una sonrisa y el equipo se movía con una confianza que antes no existía. Steve se quedó parado en medio de su propio negocio y sintió algo extraño, algo que no había sentido desde el día 1. Se sintió innecesario, y fue la sensación más maravillosa del mundo. Se dio cuenta de que ya no era el motor que impulsaba el barco. Ahora era el capitán que miraba el horizonte. Steve no había construido un trabajo, había construido un sistema. Y fue ese sistema el que terminó construyendo el gran negocio que siempre soñó. Por primera vez, Steve era libre de verdad. Escúchame bien. Tu objetivo no es trabajar duro hasta morir. Tu objetivo es diseñar una vida de la que no necesites vacaciones. Tienes que dejar de pensar como un trabajador y empezar a pensar como un arquitecto. Sé que da miedo soltar el control. Sé que piensas que nadie cuidará tu bebé como tú. Pero si realmente amas tu negocio, le debes la oportunidad de crecer más allá de tus propias limitaciones humanas. Empieza hoy. Escribe el primer procedimiento. Delega la primera tarea pequeña. Da el primer paso hacia tu libertad. Si este video te ha encendido la bombilla, tengo otro video aquí mismo que complementa perfectamente esta estrategia. Cómo gestionar tu dinero para que crezca solo. Tienes que verlo si quieres completar el ciclo. Haz clic aquí y nos vemos en el siguiente video. A construir tu imperio.